Un gusto, estimados amigos y amigas, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Álvaro David Ledesma León. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en el componente académico Practicum y Pasantías Preprofesionales 2, cuyo objetivo tiene realizar un repositorio digital por motivos de que no podemos nosotros ahorita vincularnos con la colectividad por razones de la pandemia que existe actualmente. Entonces, el componente académico Practicum 2 y pasantías preprofesionales ha creído conveniente realizar esta interacción virtual con ustedes, poniendo a consideración un tema muy importante que lo vamos a tratar. Es así que dentro de la carrera de Derecho se ha conformado este componente para nosotros podernos relacionar con ustedes. Bien, nuevamente les pongo a consideración que esta es una actividad como parte de mi formación profesional, la cual tiene como objetivo vincularnos con la sociedad a través de medios digitales y con el fin de contribuir a un repositorio digital. Vamos a analizar lo siguiente. Estimados amigos y amigas, en esta ocasión me ha tocado a mí participar en la elaboración de un ensayo sobre una problemática que viene ocurriendo en nuestro país, que es el acceso a la educación superior. Dentro de esto, se ha creído conveniente dar una introducción justificando los motivos por los cuales se aborda esta problemática. Recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con la educación tiene una importancia y un significado tan trascendental para la sociedad que debe ser analizada desde las diferentes ciencias existentes en nuestra sociedad. Es así que debe ser analizada desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, desde el derecho, desde la política, desde las ciencias exactas y demás ciencias que puedan aportar al desarrollo de la educación. También puede ser analizada desde las ciencias sociales. Es decir, la educación no es un tema nada fácil de abordar ni de tratarlo. Es por esta razón que me he manifestado diciendo que hay que desarrollarla a través de todas las ciencias que se la pueda abordar. Porque la educación está ahí, está latente en la sociedad, pero es necesaria y necesario de que sea tratada como tal desde las diferentes ciencias para que pueda aportar significativamente al desarrollo cultural de la sociedad. Bien, una vez tomada a consideración esta introducción, me voy a permitir a decir que la educación durante la historia de la humanidad ha venido desarrollándose y ha venido evolucionando desde la educación primitiva, como era a inicios de la civilización, en donde que
los seres humanos aprendían casi por instinto, por motivo y razón de dar a su vida la supervivencia que ellos necesitaban. Es decir, que ellos no tenían quien les enseñe formalmente una ciencia o un oficio o una técnica para poder ellos subsistir. De esta manera, la educación va evolucionando hasta llegar al punto en donde que recaía esta responsabilidad de educar en los padres. Durante la historia, los hijos eran educados por los padres y en la casa. Esta educación se basaba, muchas veces se basó en el cristianismo y así en diferentes posturas que fueron moldeando la vida del ser humano en sociedad. Entonces recayó esta educación en los padres. Eran ellos los principalmente llamados a educar a sus hijos. Obviamente yo les estoy hablando desde hace muchos años atrás. Para las personas que ostentaban el poder en aquel entonces, tenían la facultad de hacer que vayan a su casa los sabios y pensadores de aquella época. Es decir, eran ellos también los que se encargaban de educar a los hijos de las personas que tenían un buen estatus de vida y poder en ese entonces. Entonces, ellos llamaban a los grandes sabios, a quienes eh, contribuían a la sociedad con su conocimiento, con sus mandamientos, con sus teorías, para que eduquen a sus hijos. Esto sucedía con las personas que tenían poder. También existían las personas que no tenían acceso a la educación. Por lo general eran los esclavos y los extranjeros. Ellos no tenían acceso a la educación e inclusive tampoco no tenían acceso a una familia. No pertenecían ni a una familia por su condición social de esclavitud o de extranjería. Entonces a ellos se les negaba esta posibilidad porque se les consideraba como personas no sujetos de derechos, más bien se los consideraba como objetos, es decir, como algo que se podía poseer o que se podía obtener. Entonces las personas que eran sujetos de derechos podían obtener, podían comprar, podían pedir o solicitar a estas personas quienes iban a estar bajo el mando y bajo el control de, se puede decir, eh, sus, sus jefes o sus dueños, ¿sí? Entonces estas personas no tenían acceso a la educación. Ahí es muy importante ir recalcando de que por qué no se podía tener acceso a la educación. Miren que desde un inicio ya estamos nosotros negando una posibilidad, un ingreso, un acceso a algo tan universal y tan trascendental como es la educación. Continuaba el desarrollo de la civilización, de la humanidad, y se fueron dando cambios y fue evolucionando la forma de educar. Es decir, en este punto surgieron grandes pensadores,
grandes filósofos, grandes teóricos, grandes intelectuales que contribuyeron de una manera tan significativa en la conformación del Estado, en la conformación de la sociedad, que hasta la actualidad sus enseñanzas y sus conocimientos se practican, se enseñan, se estudian, como fue el caso de los grandes pensadores griegos, los grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón y demás otros filósofos que contribuyeron en gran parte a la enseñanza de la sociedad y que actualmente todavía se siguen estudiando y se sigue poniendo atención a sus postulados. Es así que estos pensadores, estos intelectuales, solían concurrir a ciertos puntos estratégicos de donde que ellos vivían a disertar, a conversar, a proponer, a decir a la gente sobre los postulados, sobre las teorías, sobre lo que ellos creían que la gente que debía escuchar para mejorar su condición de vida y de esa manera tener un estado mucho más organizado, mucho más culto, mucho más pensante y educado. Entonces ellos se ponían ahí en esos lugares y la gente concurría, iba, se sentaba, les escuchaba lo que ellos les iban diciendo, lo que ellos lo iban planteando en base a sus estudios que ellos creían que era necesario para tener una sociedad más educada. Entonces es así que se van conformando este grupo de estudios en donde que ya empieza a haber una participación de las personas, empieza a haber una participación ya de la sociedad. Es más, ya la sociedad, la gente, las personas empiezan a buscarlos a ellos, empiezan a acercarse a ellos. Y ya no hacía falta de que ellos los llamen, sino que la sociedad empieza ya a tener interés, empieza a fijarse en la forma de cómo ellos iban diciendo iba transmitiendo su conocimiento de una forma tan significativa para ellos porque les ayudaba a tener un mejor estilo de vida. Entonces es así que se empieza a conformar estos grupos de estudio. Entonces, a partir de eso, se da ya la conformación de lo que actualmente se conoce como las instituciones de educación, llámense escuelas, colegios o universidades. Entonces, ellos son los fundadores, los que empiezan ya a formalizar la educación. Es decir, ya no era simplemente una educación donde que usted iba, escuchaba, conversaba, dialogaba con los pensadores, con los filósofos, sino que usted también ya participa más activamente, es decir, ya como un actor. ¿Y cómo se conoce a este actor en la actualidad? Como un estudiante, como un alumno. Bien, entonces de esa manera nosotros como introducción vamos viendo cómo ha evolucionado la educación hasta lo que actualmente nosotros ya conocemos a la educación. Entonces este ensayo fue diseñado y fue elaborado para entender esa situación. Recordemos que no se puede tratar la teoría sin un previo análisis del fundamento, de la razón, del porqué de la educación, de cuál es su razón, cuál es su esencia, cuál es su fundamento,
¿Por qué necesitamos nosotros de educación? ¿Verdad? Entonces, yo quiero dejar por sentado de que nosotros como sociedad, como individuos, como seres humanos, nosotros necesitamos educación. Es una necesidad tan vital como puede ser la necesidad de alimentación, la necesidad de salud. Entonces, debemos darle el lado que la educación se merece, pero no una educación que nos imponga, impositiva, para que nosotros aprendamos, sino una educación que nazca desde nuestra persona hacia afuera. Es decir, nosotros necesitamos darle la importancia que la educación se merece. Si nosotros como persona y personas no damos la importancia que la educación se merece, lamentablemente no vamos nosotros a tener una buena educación. La educación debe primeramente nacer desde nuestra parte. Nosotros como personas debemos ser los que debemos estar deseosos de la educación, deseosos de aprender, deseosos de trascender en el conocimiento, dejar un conocimiento para las futuras generaciones que realmente trasciendan las fronteras intelectuales, trasciendan las fronteras terrestres. Es decir, más o menos como pasó en la antigüedad. Fíjense ustedes qué tan importantes fueron los pensadores, por ejemplo, de la antigua Grecia, que hasta el día de hoy todavía se estudia lo que decía Aristóteles, lo que decía Sócrates, lo que decía Platón, lo que decía Kant, lo que decía Nietzsche, lo que decía Hobbes y demás otros filósofos que han ido contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Entonces, es muy importante tener esa percepción de la educación en nuestra persona. Es así que, como ya dentro del marco teórico, yo he puesto un subtítulo en donde que lo he llamado como la razón de ser de la educación. Bien, aquí en esta parte, yo lo que más me baso es en decir que la educación está en todo lado. Definitivamente nosotros estamos aprendiendo en todo momento. Si nosotros nos vamos a la calle, nos vamos a un lugar y vemos enunciados o vemos en la tele o escuchamos en la radio alguna información que nos transmitan como medio de información, estamos aprendiendo. Por ejemplo, si es que escuchamos una resolución del COE nacional en la adopción de alguna medida a ser tomada a consideración por la pandemia, estamos aprendiendo las resoluciones administrativas que está tomando el COE. Estamos aprendiendo qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en esos momentos. Entonces estamos aprendiendo también de esa manera. Entonces la educación no solamente hay que dejarla en manos de las instituciones propiamente dichas de educación, sino que también hay que apoderarnos y dejarlas en nuestras manos. Es decir, la educación tiene que estar en nuestras manos primeramente y después en las manos de las instituciones de educación superior, para que exista ese complemento tan necesario de nosotros podernos educar, ¿sí? Que la educación nazca desde nosotros. Entonces, por eso es que yo lo he dicho, que la educación está en todo lado. Miren, desde que somos niños y desde que nosotros nacemos o desde que estamos en el vientre materno, ya estamos aprendiendo. En el vientre materno, inconscientemente aprendemos a subsistir a través de los nutrientes que nos da
nuestra madre. Una vez que somos ya expulsados al mundo, pues vamos ya aprendiendo asimismo a cómo nosotros hablar, a cómo nosotros caminar, a cómo nosotros alimentarnos. Es decir, que desde un inicio la educación está en manos de nosotros. No está en manos de nadie más, está en manos de nosotros. Y por lo tanto nosotros debemos educarnos a nosotros mismos. Con la ayuda, sí, de herramientas y de instrumentos que la educación en las instituciones educativas nos transmitan, nos provean, sí, muy de acuerdo. Pero desde un inicio esta responsabilidad recae desde nosotros. Bien, entonces es así que nosotros empezamos ya a educarnos, empezamos a necesitar de educación para llegar al punto en donde que nos veamos ya involucrados en las instituciones de educación pública. Es importante aquí en este punto analizar algo muy importante que yo creo necesario en base al entorno. El entorno. El entorno es todo lo que nos rodea, desde cuando somos niños, desde cuando somos adolescentes, desde cuando somos jóvenes, ya llegamos a la adultez y todo el tiempo entonces nosotros tenemos un entorno. Y el entorno hay que darle la importancia que debe tener. Si nosotros tenemos un entorno no saludable, no vamos a tener una educación saludable. Si nosotros tenemos un entorno saludable, vamos a tener una educación saludable. Es por eso entonces que el entorno es muy importantísimo. ¿Y quiénes generan el entorno? La generan las personas. Si las personas en su convivencia generan un entorno destructivo, dañino, vamos a tener una sociedad destructiva, dañina. Es decir, no tendremos una buena sociedad educada. Pero si las personas creamos un entorno social, un entorno familiar saludable, vamos nosotros a tener una educación saludable. Sabremos comportarnos como personas educadas hacia los demás. Por lo tanto, es muy importante lo del entorno. Aquí yo he citado a un autor el cual define claramente sobre el entorno. Entonces es muy importante tener en cuenta sobre el entorno. Bien, entonces seguimos nosotros aquí revisando los planteamientos que se han hecho. Psicológicamente, dentro de la psicología, hay una parte que se conoce como entorno enriquecedor y entorno privativo. El entorno enriquecedor se da cuando existe un entorno saludable, como lo había dicho, cuando existe comprensión, existe amor, existe buenos tratos, existe también un equilibrio entre las partes, entre los actores que se desarrollan en el entorno. Cuando existe ese equilibrio, entonces el entorno es enriquecedor, es decir, aporta a su crecimiento personal, aporta a su desarrollo personal. Entonces el entorno es enriquecedor. También tenemos que tomar en cuenta que la economía también es muy importante para lograr un entorno enriquecedor. Si no tenemos una buena economía, no tenemos un buen sustento de vida para nosotros podernos desarrollar en un entorno enriquecedor, indudablemente vamos a tener un entorno que no aporte a un buen desarrollo de nuestra personalidad. Bien, entonces el entorno privativo es aquel entorno en donde que se tiene muchas privaciones.
Es decir, usted va a tener privaciones económicas, va a tener privaciones de afecto, va a tener usted privaciones de comprensión, tal vez privaciones de diálogo, usted va a tener malos tratos, tal vez no va a ser escuchado, tal vez no le dan la importancia debida dentro del entorno. Es decir, no va a haber un entorno tal vez de diálogo, sino un entorno de imposición, el cual ya no es un entorno tan enriquecedor porque usted se está viendo ya privado de algunas, se puede decir, influencias para su persona que va a hacer que usted vaya desarrollando ciertos rasgos y características en su personalidad que no van acordes y van a estar desadaptadas para, para una efectiva convivencia social, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la educación, ¿qué es lo que quiero yo dejar en claro aquí en este punto? Que la educación y las instituciones que están al control de la educación tienen que generar entornos enriquecedores. Es decir, el entorno enriquecedor es muy importante. Estimados amigos, siempre llévense ustedes en su mente de ser los que generen y los que promuevan entornos enriquecedores. Bien, continuamos. En la otra parte, he considerado hacer un acercamiento hacia la concepción de la educación, hacia qué entendemos por educación. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, podemos entender que la educación es un instrumento fundamental para lograr el desarrollo del ser humano. En esta parte quiero yo dejarles algunos enunciados como son estos importantes autores. Por ejemplo, tenemos a Kant, que dice que el objetivo de la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda la perfección de que él es susceptible. Stuart dice que la educación comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos y todo lo que los demás hacen por nosotros con el fin de aproximarnos a la perfección de nuestra naturaleza. James dice, entiende que el objeto de la educación es hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes. Como ustedes pueden observar y escuchar, la educación tiende a buscar el desarrollo del ser humano hasta llegar a un punto en donde que se complementen en su vida todas las virtudes del que el ser humano pueda poseer. ¿Para qué? Con el objetivo de que él pueda tener un estilo de vida complaciente, un estilo de vida en donde que la persona se sienta bien de vivir, mas no de pronto una vida de sufrimiento, una vida de contrariedades, una vida de problemas, una vida de desórdenes psicológicos y sociales que nosotros, si nos fijamos en nuestra sociedad, vamos a ver claramente cuando se dan estas manifestaciones. Por ejemplo, cuando hay delincuencia, cuando hay drogadicción, cuando hay alcoholismo. Entonces, miren que ahí ya no estamos entonces ante un buen camino. Entonces, la educación, a través de la educación, lo que se busca es que el ser humano logre todas estas virtudes en su vida, que se sienta bien y realizado de vivir.
Muy bien. Continuemos. Entonces, esa es la concepción de que existe para la educación. Sí, debemos tener en claro cuál es el concepto que la educación pretende, cuál es la concepción que la educación tiene. Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta. Bien, como yo les había dicho, miren aquí en este párrafo, tenemos una importante definición de lo que es la educación, de la cual dice, la educación es, sin duda, un instrumento crucial en la transformación social, cultural, económica y política de un país. Ello dependerá de una adecuada gestión educativa dirigida por un liderazgo transformador que logre ser el motor de desarrollo de la sociedad y aseguremos el futuro con excelentes profesionales que no se detengan, sino por el contrario estén siempre en la búsqueda de la superación y a la vanguardia de los avances tecnológicos, sociales, políticos y humanos. Miren, como nos vamos dando cuenta, y lo que yo he ido ya diciendo anteriormente, la educación busca ese desarrollo de la sociedad, asegurando un futuro con excelentes profesionales, que no se detengan, sino que al contrario sigan, avancen, continúen aprendiendo, continúen educándose, ya que la educación debemos hacer de la educación una constante de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo, toda la vida, nosotros debemos estar educándonos, aprendiéndonos, aprendiendo. ¿Para qué? Para nosotros poder dar esa, esas soluciones que nuestra sociedad necesita. Debemos ser quienes analicemos los problemas sociales que tenemos y quienes demos la solución para eso, para que dentro de la educación esté la solución a los problemas que nuestra sociedad vive, acompañado obviamente de otros factores que influyen también en las soluciones, pero deben hacer desde la educación. En los centros de estudio debe existir las soluciones a todos estos problemas y que sean puestos a consideraciones de las personas que deben realizar y dar estas soluciones. Entonces, es muy importante tener como concepción de la educación que nos sirve para desarrollar una mejor sociedad. Bien, entonces, el afán mío con esta intervención es que ustedes puedan tener claro por qué es importante la educación y cuál es la concepción que debemos tener de educación. Un concepto importante de educar es el significado que tiene que sacar de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir yo con esto? Al momento que yo estoy haciendo este video, al momento que yo realicé este ensayo, y escribí las cosas que están escritas aquí en este ensayo, yo saqué conocimiento que yo tengo hacia afuera para ponerles a conocimiento de ustedes. Entonces, eso es educar, sacar el conocimiento que nosotros tenemos hacia afuera para poner en consideración de las demás personas. Y si esto nos permite lograr una solución o entender de mejor manera las cosas, eso es el objetivo de la educación y se ha logrado eso. Entonces es necesario tener esa concepción de educación. Es por eso que ustedes verán que a los estudiantes se les pide muchas veces, y así debe ser, que ellos saquen el conocimiento que ellos tienen hacia afuera.
¿Y cómo se lo hace esto? Simplemente realizando preguntas, simplemente haciendo que escriban, simplemente haciendo que hablen, simplemente haciendo que ellos nos digan sus pensamientos, sus sentimientos, sus opiniones, sus reflexiones, sus planteamientos, las críticas que ellos tengan, es decir, todo lo que salga del ser humano, la educación debe recoger. ¿Para qué? Para poder educar y de esa forma ir construyendo el conocimiento necesario. Bien, entonces tenemos aquí esto de la concepción de la educación. Pasemos hacia esta parte que es muy importante y de las cuales se trata este ensayo. El acceso a la educación superior propiamente dicho. ¿Qué está pasando en la actualidad en nuestro país? Durante este video yo les he manifestado que la educación debe ser una constante de vida, debe ser algo continuo y algo que nos permita a nosotros día a día ir teniendo conocimiento, día a día ir nosotros formándonos, ir nosotros educándonos, no porque muchos sabemos o tal vez hayamos alcanzado un buen nivel educativo, quiere decir que ya lo vamos a dejar o que ya lo sabemos todo. Siempre va a haber la necesidad de seguir continuando con el aprendizaje. Entonces, como ustedes ven, la educación es algo continuo. Pero hay unas cifras en nuestro país que realmente quebrantan este acceso a la educación superior propiamente dicha. Es decir, aquí vamos a analizar unas cifras de las cuales han venido teniendo una estabilidad desde el año 2010 hasta el año 2019. Es decir, no ha habido cambios sustanciales, cambios significativos, al contrario, se ha venido eso manteniendo. Por ejemplo, una de ellas es que el 95%, por ahí más o menos, de las personas tienen acceso a la educación básica. Es decir, los niños que deben ingresar a la educación básica en su totalidad de niños, en el 95%, tienen acceso a la educación básica. Bien, una vez que ya terminan el acceso a la educación básica, tienen que ingresar al bachillerato. Pero ahí pasa algo algo tan que un poco que ya no se puede entender, desalentador, ¿ya? Entonces, al bachillerato de todos los jóvenes que deben ingresar, adolescentes al bachillerato, apenas el 62.52%, 63% ingresan al bachillerato. ¿Qué está pasando para no tener un ingreso del 100% o por lo menos un 99.9%? ¿Qué sucede? Sucede que está habiendo problemáticas que hay que solucionar en, en esa edad. Tal vez como la falta de recursos económicos, la necesidad de buscar un trabajo, hace que se descuide la parte educativa. Tal vez al verme involucrado en drogas, en delincuencia, tal vez ya en embarazos prematuros. Entonces, eso hace que ya no se tenga un completo acceso a la educación en el bachillerato. Entonces, las autoridades, las personas que se dedican a dar respuestas a a dar respuestas a estas problemáticas, deben tomar ya las medidas necesarias para aumentar esa cifra, que más estudiantes, que más adolescentes jóvenes accedan al bachillerato, ¿sí?
Y nosotros a través de la parte académica universitaria, lo que estamos es dando herramientas para que se conozca, se visualice que está pasando eso, que no todos los adolescentes y los jóvenes están ingresando al bachillerato y que nos hagamos la pregunta, ¿y por qué se da eso? ¿Y cómo lo podemos nosotros resolver? Entonces, pienso yo que el trabajo en la familia, en el entorno de los adolescentes y de los jóvenes, debe ser tratado de una manera muy especial y diferenciadora e integradora para que nosotros podamos insistir e inspirar a que ellos puedan ingresar y ayudar de la mejor manera. Esta realidad es un poco más eh, de más disminución al momento en que tenemos la siguiente cifra. El 30% de jóvenes que debe ingresar a la universidad lo hace. El 30%. Los demás, ¿qué está pasando con ese 70%? ¿Por qué no está accediendo a la educación superior el 70% de jóvenes en edad y capacidad de ingresar a la educación superior? Aquí la respuesta es contradictoria. Algunos apoyan que tiene que haber esa restricción, esa limitación a través de las evaluaciones para que ellos puedan tener un acceso y los que en cambio defienden en que el acceso a la universidad, a la educación superior, tiene que ser libre. Yo me voy porque el acceso tiene que ser libre. En un país como en el de nosotros, en el que se necesita de educación, se necesita de una educación más educada y más profesional, no es posible de que se restrinja y se limite el acceso a la educación superior. Por lo tanto, debe existir un libre ingreso a la educación superior. Aquí se genera también un problema de que nuestro país siempre copia estándares o copia requisitos o políticas de otros países más desarrollados. Estimados amigos y amigas, cada país tiene su realidad, cada país tiene sus problemas, cada país tiene su forma de ver la educación. Nuestro país, un país que necesita de educación, no se puede dar el lujo de negar educación a los jóvenes que necesitan educarse en la educación superior. Continuamos analizando esto de la educación superior propiamente dicha. Bien, tenemos ahora aquí el problema de acceso a la educación superior. Aquí hay una dicotomía, hay una parte dogmática que está latente, que surge desde la Constitución de la República, en donde que garantiza el derecho, el acceso a la educación superior. Pero eso solamente queda en postulados que están en la Constitución, en principios que las recogen las diferentes leyes, de ver a la educación como un bien público, como a una educación que se debe acceder, que es necesaria para el desarrollo de las personas, para el conocimiento, para la profesionalización, para que seamos personas más educadas. Todo eso se recoge en la parte dogmática, pero en la parte ya orgánica, en la parte donde que se organiza, donde se estructura todo el sistema
se deja a un lado estos postulados, este dogmatismo, contradiciéndolo en la realidad. Al momento de cómo se nota eso. Cuando usted restringe, limita a una evaluación de acceso a la educación superior. Si usted no sacó el puntaje necesario para poder ingresar a la educación superior, usted se queda fuera de educación superior. Con esto usted se está quedando fuera de educarse. Y en un país donde que necesitamos educación, donde que necesitamos educarnos, donde que se necesita profesionales y técnicos en las diferentes profesiones, oficios y técnicas de la sociedad, no, no se puede dar ese lujo de no tener educación. Entonces, he ahí el problema tan fundamental. Debemos nosotros desprendernos de esas contradicciones, de la parte dogmática y de la parte orgánica. Vayamos hacia el cumplimiento de la parte dogmática, que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior. Que no se confunda que dicen que nuestra educación no va a ser de calidad, no va a ser de excelencia al permitir ese libre ingreso. Al contrario, a usted deben darle la oportunidad de ingresar. ¿Dónde es lo que se va a exigir esa excelencia y esa calidad educativa? Es en la universidad. Ahí es donde va a haber esa exigencia para que usted se forme como un profesional completamente educado que tenga la capacidad de innovar, de crear, de investigar, de proponer cosas al mundo. Entonces, he ahí ese problema, de lo cual se debe solucionar. Si lamentablemente durante el proceso de formación en la universidad no reúne los requisitos, no da esa validez para poder continuar, la universidad debe darle las oportunidades para que vaya mejorando. Si de eso ya en la universidad no aprovecha, yo pienso de que ya no se puede tampoco hacer más, porque de pronto regalarle una profesión a una persona tampoco es adecuado. Entonces, es necesario que desde la educación básica y el bachillerato, nuestro sistema educativo inspire a aprender, inspire a superarse, a estudiar, a estudiar y a estudiar como una constante de vida, todo el tiempo. En ese sentido, no habrá necesidad de estar poniendo evaluaciones, exámenes para que los jóvenes puedan acceder a la educación, como en la Constitución y en la parte dogmática lo dice, que debe haber ese acceso. Inclusive lo dice que la educación es considerada como un bien público. Imagínese un bien público en donde que todos podemos hacer uso de ese bien, pero lamentablemente nos estamos dando cuenta que existe una contradicción de que realmente no es un bien público, no es un ejercicio de un bien público, porque los estudiantes que no pudieron ingresar a la educación superior no tienen ese bien cuando es público. Entonces ya no estamos hablando de un bien tan público. Bien, entonces ese es el problema de la educación superior. Yo pienso que eso es el problema fundamental y de las cuales se debe trasponer y se debe pasar ese problema. Bien, continuamos aquí analizando las cuestiones sobre el problema de la educación. Miren, aquí tenemos una palabra importante que dice la meritocracia. Voy a dar lectura a, a esta parte. Dice, la meritocracia opera y encubre el sostenimiento de desigualdades sociales en las políticas de acceso al sistema de educación superior. Por el modo en cómo se encuentra estructurado el Sistema Nacional de Nivelación y Admisiones,
coordinado por la CENESID, se propone mirar y contraponer la propuesta de brindar las mismas oportunidades a quienes quieren acceder a la universidad a través de un examen nacional de ingreso, puesto que, aunque se promueve la democratización del ingreso, posiblemente por la estructura de esta propuesta se tienda más bien a perpetuar que la clase media y alta en su mayoría sea quienes accedan al sistema de educación superior en mejores condiciones. Desen cuenta ustedes de el daño que está haciendo a la educación superior la meritocracia, en contraposición, algo contradictorio a lo que nos establece la parte de aquí. Dice, los estudiantes considerarán que la igualdad de oportunidades termina en esta primera etapa, situación que contradice lo estipulado en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que sostiene: el principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del sistema de educación superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso. Mire, acceso, es decir, la misma Ley Orgánica de Educación Superior está garantizando el acceso. ¿Y por qué? Entonces, en las regulaciones que está implementando las instituciones encargadas de controlar la educación superior, no se está permitiendo ese acceso, basados en una falsa ilusión de méritos que no nos llevan a nada bueno. Nos llevan únicamente a los que los jóvenes no estudien, ni trabajen, ni se dediquen a algo productivo. Entonces, lo único que se logra es una desviación hacia otros, otros problemas sociales. Esa es una de las partes que se debe solucionar, el libre ingreso a la educación superior. Los diferentes actores de la sociedad también se han manifestado y han establecido de que efectivamente debe haber un libre ingreso a la educación superior. ¿Dónde es lo que se debe garantizar la excelencia educativa y de la calidad y la exigencia? Es ya en la universidad, propiamente dicho. Ahí es donde que se debe garantizar. Si ya el alumno, una vez ingresado a la universidad, no, no logra la superación que debe lograr para continuar en sus estudios, es muy diferente, pero hay que darles la oportunidad. Como parte final he considerado este punto muy importante, el futuro de la educación superior. ¿Hacia dónde va la educación superior? La educación superior tiene que ir a la innovación, al pensamiento crítico, cuestionador y reflexivo, a la producción científica, la constante profesionalización de los docentes, el aporte estatal que garantice libertades y no restricciones o limitaciones, la influencia de la realidad sobre lo que enseñamos, no solo una realidad nacional, sino una que traspase fronteras. Una educación que inspire a hacer del estudio un camino de vida, un futuro en donde todos los actores del sistema de educación siempre nos cuestionemos por qué o para qué aprendemos, por qué o para qué enseñamos, que para llegar a ese futuro se trace un camino sobre lo que queremos lograr con nuestra educación. Y esto se logra teniendo una estructura organizativa libre de ingreso a la educación superior. Esto se logra de esa manera, que la ley y los actos administrativos, que las decisiones que tomen las autoridades que regulan y ejercen la rectoría del sistema de educación superior, entiendan y no pongan trabas de acceso a la educación superior. Es decir, tiene que haber una
libertad de acceso. Entonces, ese es el futuro hacia donde tiene que ir la educación superior. De esta manera, las personas que ingresan a la educación superior van a tener esa educación. Pero si pasa lo que viene pasando actualmente, en donde que no pueden ingresar, no van a tener esa educación. ¿Y qué está pasando? Que estamos proponiendo más las desigualdades sociales, estamos promoviendo menos educación, menos conocimiento en personas que necesitan, por sus condiciones y estatus de vida, necesitan de educación. Entonces, eso es lo que la estructura que rige la rectoría de la educación superior debe entender y debe dar ese gran paso a permitir que los jóvenes tengan esa educación y no coartarles, no limitarles, no restringirles, porque estamos viendo que no sacamos nada haciéndolo eso. Al contrario, están mejor promoviendo una problemática social de jóvenes que no estudian, que no tienen conocimiento, de que tampoco se dedican a trabajar, que no se dedican a nada bueno. Entonces, hacia allá tiene que ir el futuro de la educación. Bien, entonces, desde esta manera, también voy a decir que la educación tiene que propender hacia el emprendimiento. No podemos seguir manteniendo un modelo de educación superior en donde que simplemente la educación, la enseñanza se vuelva algo tradicional, algo que se estudia lo que está en los libros, inclusive desde hace muchos años atrás, algo que se estudia que actualmente algo está novedoso y desde ahí no se pasa. No, el futuro de la educación superior tiene que ser un futuro reflexivo, de una profunda reflexión que contribuya al planteamiento de soluciones específicas a los problemas de la sociedad. Entonces tiene que ser una educación profundamente reflexiva. En todas las ciencias tiene que existir esa, esa reflexión y una reflexión que en lo posible logre cambios trascendentales, no solamente para nuestra sociedad, sino para el mundo, con las propuestas de nuevos modelos, nuevas teorías, nuevas concepciones, nuevos planteamientos para el desarrollo de la sociedad. Algo muy importante también que nuestra educación superior tiene que lograr es promover el emprendimiento. Es decir, que los profesionales que se gradúan de la educación superior tengan la noción de el emprendimiento, para no esperar que solamente nosotros podamos llegar a ejercer nuestros cargos, puestos de trabajo en el sector público y ser dependientes del sector público, no. Con el emprendimiento lo que se busca promover es la parte privada, la parte en donde que a través del sector privado los profesionales contribuyan a la sociedad y de esta manera tener más libertad y no depender tanto del sector público. Entonces, tiene que la educación superior mirar hacia el emprendimiento. Entonces, de esta manera es como se plantea el futuro de la educación superior. Como parte de las conclusiones, tenemos que la educación debe ser considerada como un todo central, en donde confluyen diferentes actores
y diferentes ciencias que hacen que se ponga en marcha y que promueva un desarrollo social, promueva el desarrollo del individuo, que logre el individuo a través de la educación alcanzar las capacidades necesarias para subsistir, para vivir en sociedad, para que aporte a su sociedad, para que dé soluciones a los diferentes problemas. Tenemos también que la educación superior debe poner todo su esfuerzo, todos sus recursos para lograr un alto nivel de calidad de profesionalización de los actores del sistema. Es decir, debe siempre tratar de dar lo más, lo mejor para que pueda mejorar. Tenemos la parte en donde que es necesario de que exista una institución de que regule, controle, evalúe y exija, más que todo exija, una calidad, excelencia y exigencia de la calidad educativa de la educación superior. ¿Sí? Es necesario. Lo que no es necesario es la limitación, la restricción del acceso a la educación superior a través de evaluaciones, de exámenes o cualquier traba que se le quiera poner a quien está deseoso por aprender, a quien está deseoso por ingresar al sistema de educación superior. Como conclusión, me he permitido realizar esta presentación para ponerles a su consideración ciertos puntos que considero necesarios para tener presente y recordarlos en todo momento. Acceso a la educación superior. Bien, tratamos entonces sobre la evolución de la educación. Como introducción dijimos que el ser humano aprendía por instinto. En un inicio así fue como aprendió. No tenía quien lo enseñe, no tenía centros de educación, entonces le tocó aprender casi por instinto para su supervivencia. Se aprendía en casa, no había educación formal en escuelas o universidades. Dijimos que quienes eran los encargados de la enseñanza eran los padres y quienes tenían posibilidades daban a que enseñen los grandes pensadores de esa época. Para gente con poder, la educación estaba en manos de sabios. Lo rectificamos diciendo de que ellos hacían que la enseñanza vaya a su casa a través de personas sabias. Existía gente que no tenía derecho a la educación, esclavos o extranjeros. Efectivamente, hubo un tiempo en donde quienes no tenían acceso a muchas cosas y una de ellas era la educación. Dentro del marco teórico se desarrolló la formalización de la educación. Empieza con pensadores, intelectuales y filósofos que salían, se reunían y llamaban a la gente para enseñar lo que ellos iban descubriendo, lo que ellos iban pensando. Reúnen a las personas para exponer pensamientos y teorías, conformación del Estado, conformación de las leyes, conformación del orden social, así es como fueron ellos enseñando. Las personas empiezan a acercarse a dichos pensadores y lugares, es decir, empieza ya la gente a tener ese interés por aprender. Se empiezan ya a acercar a estos pensadores, a estos lugares, y nace de esta manera los centros de educación como las universidades. Es decir, ya esa agrupación de personas que existió se fueron ya conformando formalmente para crear un grupo de estudio o una institución de educación superior, cuyo objetivo es acercar al hombre al conocimiento actual y futuro.
Dijimos también que dentro del marco teórico está la razón de ser de la educación. Promueve el desarrollo del hombre en todos sus ámbitos de vida. Formar al hombre integralmente para ejercer una sana convivencia social. Hacer del hombre un ser que aprende durante toda la vida. La educación como constante de vida. La educación debe estar presente en todo lado, en todo momento. Educación e innovación que trascienda de generación en generación. Aspectos que influyen en la educación. Todos los aspectos sociales influyen en la educación. Entorno, ambiente, influencia de los padres, influencia de las escuelas y demás factores externos que influyen en la educación. El enriquecimiento y privación como factores predominantes en la educación. Ambiente enriquecedor o privativo. Recuerden que lo fundamental en la educación es el ambiente enriquecedor. El tratamiento de la educación desde todas las ciencias. Aprendizaje dentro y fuera de una institución educativa. Todo el tiempo, todo momento, durante nuestra vida debemos estar aprendiendo, debemos estar educándonos. Por eso es que yo he mencionado que el aprendizaje dentro y fuera de una institución educativa debe ser una constante de vida, a la cual no se la puede negar a nadie, mucho menos a los jóvenes a través de ciertas imposiciones que pretenden auscultar su conocimiento y de las cuales no se ha logrado ni se ha llegado a nada productivo. Hacia una concepción de educación. La educación es sin duda un instrumento crucial en la transformación social, cultural, económica y política de un país. Educar es sacar de adentro hacia afuera, es decir, un proceso continuo de formación del ser humano en relación con el mundo que lo rodea. La educación no debe ser interrumpida. ¿Por qué no debe ser interrumpida? Porque el ser humano estaría dejando de aprender, estaría dejando de prepararse. ¿Cuándo sucede esta interrupción? Cuando el bachiller que quiere ingresar a la educación superior no lo puede hacer porque le dicen que no está capacitado para hacerlo. Entonces es algo tan contradictorio que no está acorde a un pensamiento dogmático como es la superestructura del Estado. El acceso a la educación superior propiamente dicho. Acceso a la educación básica tiene un porcentaje alto, 95%. Acceso al bachillerato disminuye, 63%. Acceso a la educación superior bajo, 30%. He aquí una gran problemática de la cual se debe solucionar. ¿Y cuál es la solución desde mi punto de vista? El libre ingreso a la educación superior. Porcentajes constantes desde el 2010 al 2019. Esto ha sido algo que viene manteniéndose durante este periodo de tiempo, 2010 al 2019. El problema de acceso a la educación superior. Limitación y restricción en el acceso. No cumple los postulados básicos constitucionales. No se consuma el derecho a la educación como un bien público. Falsa ilusión de méritos educativos. La meritocracia acrecienta las desigualdades. Contradicción dogmática con la realidad. Es decir, por un lado decimos cosas maravillosas, se propone cosas hermosas, fundamentales, trascendentales para la sociedad, pero por el otro lado las restringes, las dices tú no puedes ingresar, él no puede ingresar, ella no puede ingresar. ¿Por qué? Porque a través de una evaluación se cree que no hay una capacidad para poder ejercer un libre ingreso a la educación superior. Entonces, no se consuma el derecho a la educación como un bien público. Ya no es público cuando tú no puedes acceder. El futuro de la educación superior.
inculcar el interés por aprender, traspasar fronteras, inculcar en el estudiante el aprendizaje en todo momento por toda la vida, propiciar el desarrollo armónico de la personalidad de cada uno, haciéndolo crear los medios que le permitan desarrollar sus propios recursos. Constante innovación, investigación y descubrimiento. Educación superior propiamente científica. Educación superior que dé aportes científicos significativos al mundo. Conclusiones. La educación debe prevalecer en todo momento en la sociedad, a través de toda la estructura social que conforma el Estado. Una sociedad con abundante educación e información será una sociedad más educada. La educación superior debe poner todos sus esfuerzos y recursos para alcanzar un alto grado de calidad en la profesionalización de los estudiantes, quienes estarán en capacidad de analizar y dar soluciones a los problemas sociales internos y externos que aquejan a la sociedad. De, de existir una institución, debe existir una institución que exija el mejoramiento continuo de las universidades para lograr excelencia académica. El acceso a la educación superior debe ser libre. La excelencia y exigencia académica de los estudiantes se debe realizar una vez ya ingresados a la universidad. Estimados amigos y amigas, espero haber podido contribuir con este tema muy amplio. Realmente nos falta mucho tiempo para poder tratarlo desde con una manera más profunda para poder analizar mucho más. Pero espero haber podido contribuir. Recuerden ustedes que este es un trabajo como parte de una formación profesional, formación académica, que lo estoy realizando en el componente académico Practicum 2 y pasantías preprofesionales y vinculación con la colectividad, cuyo objetivo ha sido precisamente tener este acercamiento con ustedes, esta vinculación con ustedes, para poder contribuir sobre la educación y el acceso a la educación superior propiamente dicha. Espero que pueda servir lo que aquí se ha tratado para que ustedes puedan educarse, puedan pensar de otra manera y así contribuir al desarrollo personal y social de todos nosotros, con el objetivo de contribuir a un repositorio digital. Pongo a consideración de todos ustedes este trabajo. Espero que les sea de mucha importancia. Les agradezco por su atención. Les deseo lo mejor. Hasta una próxima oportunidad. Salud.